¿En qué consiste ser un discípulo de Jesús? En la reunión anterior vimos bíblicamente cuál es el camino de todo cristiano para ser un discípulo. Primero, un encuentro con Jesús, así como el apóstol Pablo. En segundo lugar, le dijo el Señor, ve a la ciudad, a Jerusalén, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Jerusalén es la ciudad de Dios. En Jerusalén viven los hijos de Dios. Y es una figura también de la iglesia. Pablo se congregó y estuvo 13 años antes de ser llamado al ministerio apostólico. 13 años siendo discípulo. 13 años. Y él sabía la ley de memoria. Ese es el segundo paso, ser discipulado. Tercer paso, ser lleno del Espíritu Santo y recibir la vista. En la iglesia, siendo discipulado, eres lleno del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y el cuarto paso, la iglesia anda, camina en el temor del Señor y es fortalecida por el Espíritu Santo. Ese es, no hay otro. Hay muchos métodos hoy para supuestamente edificar iglesias, pero el Señor por algo dio la revelación. Y como les he dicho otras veces, hacemos cosas bíblicas de manera bíblica. Y la reflexión anterior nos enseña bíblicamente cómo se hace para que Cristo se forme en el corazón de cada discípulo. Hoy la reflexión continúa en la misma línea. Y vayan al Evangelio del apóstol Juan, al capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso 60. Bueno, 59 dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaúm. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende o esto les escandaliza? Pues qué si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hasta ahí. Dense cuenta que Jesús dijo muchas cosas, dice, en la sinagoga, en el lugar de reunión, así como nosotros. Cuando empecé a decirles algunas cosas en este lugar de reunión, eso significa sinagoga. Dice, y al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Yo al llegar les dije, ¿están listos? ¿Traen su armadura? Espero que ninguno diga, esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Pero es un hecho. Yo espero que no, pero hay algunos que dirán que dura es esta palabra. Pero Jesús ya sabe en sí mismo que sus discípulos murmuran de esto y les escandaliza, como se siguen escandalizando hoy muchas personas. Y Él nos está reiterando que las cosas que nos dice son espíritu y son vida. No son nada más palabras, es la verdad de Dios. Dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Yo espero que aquí no haya ninguno, ni en los que escuchan, que no crean. ¿Sí? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién le había de entregar.
Él claramente ha dicho que ninguno puede venir a Él si no le fuere dado del Padre. ¿Recuerdan los 4 pasos? Encuentro con Jesús como Pablo, con Cristo, en el camino de Damasco. Segundo, ve a la ciudad, entra ahí, y allí se te dirá lo que tienes que hacer, la ciudad de Dios, en este caso la iglesia. Tercer paso, recibir la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Cuarto paso, andar la iglesia en el temor de Dios, es decir, en profunda reverencia, dándose cuenta de cómo oye, ¿no? Y siendo fortalecida por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede edificar la iglesia. Ningún otro método humano. Así que el Señor por eso dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero terminamos diciendo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Discípulos, no los que no creyeron. El día de hoy vamos a hablar en qué consiste ser discípulo de Jesús. Y yo espero de verdad que de los que estamos aquí, ninguno diga, dura es esta palabra, ¿quién las puede escuchar? Y desde entonces, desde hoy, se vuelvan atrás. Esto es lo que el Espíritu Santo me dio para ustedes el día de hoy, hermanos. El discípulo. Empezando por la palabra. Un discípulo no es un alumno. Estamos condicionados por la escuela a ser alumnos. Y desde el kinder, los niños hablan de su maestro, de su maestra. Pero no saben cómo vive su maestro ni su maestra. Saben cosas que les da su maestro, su maestra, ¿verdad? Los hacen jugar, los ponen a aprender cosas. Eso es ser un alumno. Pero el alumno no sabe de los problemas de su maestra, ni de sus alegrías, ni cómo vive, ni en dónde vive. Muchos cristianos son alumnos de Jesús, pero no son discípulos. Porque la característica de un discípulo es que vive con su maestro. Los discípulos de Jesús vivieron 3 años y medio, día y noche, las 24 horas con el Señor Jesús. Y así fueron perfeccionados para la misión que Dios les dio. Así que ya vamos viendo que ser discípulo es algo más serio, muchísimo más serio que ser un alumno. No es lo mismo. Los alumnos muchas veces ni siquiera saben el nombre de su maestro. No lo saben, ni les importa. Porque el discípulo comparte la misma vida del maestro para ser como el maestro. Esa es la gran diferencia. Y eso es la iglesia. Y eso es un verdadero discípulo de Jesús, pero tiene muchas características el discípulo. Sin pretender decirlas todas, y como los apóstoles, yo anoté 12 características de un discípulo, bíblicamente hablando, y sin las cuales no es posible ser discípulo. Vamos viendo cada una de ellas. La primera característica de un verdadero discípulo es que permanece en la palabra de Jesús. Esa es la primera característica. En el mismo Evangelio, en el capítulo 8, versos 31 y 32, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Permanecer en su palabra. ¿Cómo permaneces en su palabra? Guardando sus mandamientos. Vayan escuchando con mucho cuidado. Miren cómo escuchan, hermanos, ¿sí? En este mismo evangelio, en el capítulo 14, vean lo que dice. Versos del 15 al 21.
Primero el capítulo 14, el verso 15, dice, si me aman, guarden mis mandamientos, es decir, obedécelos. Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. La consecuencia de obedecer los mandamientos de Jesús es que Jesús se manifiesta a ti. ¿Se acuerdan de la otra prédica? ¿Jesús se ha manifestado a ti o no? Si no es así es porque quizás, no quizás, con toda seguridad, no estás guardando sus mandamientos. Dices que le amas, pero no le amas porque Él dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y al que guarda mis mandamientos, me manifiesto a Él. Ahora, vayan a los versos 23 y 24, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que guarda los mandamientos de Jesús, el Evangelio, y lo obedece, dice claramente, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir, la presencia de Dios estará permanentemente en ti. No a veces, no solamente cuando experimentas a Dios en la adoración y en la alabanza, las 24 horas del día, porque ha puesto un espíritu de oración y de gracia, de favor inmerecido. Ya vamos viendo lo que significa permanecer en su palabra. Ahora, si van ahora a la primera carta de este mismo apóstol, vayan a la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 2, versos 3 y 4, dice lo siguiente. Y Él, es decir, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El cosmos, la creación. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, si los obedeces, hermano. En eso consiste permanecer su palabra. Vamos a la segunda al siguiente texto que nos habla de qué significa permanecer en su palabra. En el Evangelio de Juan, otra vez, en el capítulo 6, verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora vayan al verso 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesús dijo claramente que comamos su carne y bebamos su sangre. Y está hablando que es su palabra. Ahora, ¿por qué usó la forma de comer su palabra? ¿Para qué comemos, hermanos? Para mantenernos sanos, fuertes, nutridos, para vivir. Si dejamos de comer, morimos. Si dejamos de beber, morimos también. Comer y beber las palabras de Jesús son las cosas que te van a traer vida espiritual. Si no abunda la palabra de Cristo en tu vida, vas a estar raquítico espiritualmente o hasta enfermo y vas a morir. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, por eso hay muchos enfermos entre ustedes y débiles, y muchos han muerto.
Y lo decía respecto de no discernir el cuerpo de Cristo en la iglesia, porque hacían acepción de personas, los que eran ricos en la congregación, comían hasta llenarse y se emborrachaban además, celebrando la cena del Señor. Y en cambio los miembros pobres de la congregación, esos eran apartados al rincón y comían cebollas servidas o fritas. Por no entender qué es permanecer en la palabra. ¿Sí? Otro texto que nos habla de permanecer en la palabra, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El verdadero discípulo que permanece en su palabra lleva mucho fruto. Así que si tú ves a un cristiano que no produce fruto, ¿qué crees? Estás tratando con un rebelde. Dice que es cristiano, pero si no ves el fruto, es un rebelde. Ahora, ¿cuál fruto? Recuerden, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, dominio propio. Eso es permanecer en la palabra. Si no tiene ese fruto tu hijo o tu hija, es un rebelde. Si no tiene ese fruto tu pareja, es una rebelde o un rebelde. Y no se engañen diciendo que permanecen en su palabra. No, no están permaneciendo. Son huéspedes hoteleros de la palabra de Dios. A veces están. Cuando quieren turistear de Cristo. Pero no permanecer en Cristo. ¿Sí? Y él dice claramente, porque separados de mí, nada pueden hacer, pero el que permanece en mí lleva mucho fruto. Y no poco, mucho. Vayan a otro texto para ver qué es permanecer en su palabra. Al libro de Gálatas. El capítulo 5. Versos del 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. Otro texto, vayan al Evangelio de Lucas, al capítulo 6, al verso 40. Aquí habla el Señor Jesús y dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así que un discípulo permanece en la palabra y está siendo constantemente perfeccionado. ¿Qué es perfeccionado? Está siendo puesto en él aquello que le falta. Se está completando aquello que no tiene. Todos llegamos al Señor Jesús, nacemos de nuevo, pero entramos a un proceso de perfeccionamiento. Eso es la santificación. Y claramente el Señor Jesús está diciendo que el discípulo no es superior a su maestro. El maestro fue perfeccionado. Hablo del Señor Jesús. ¿En qué fue perfeccionado, hermanos? En todo quebranto,
en todo sufrimiento, porque este mundo es un mundo que se opone a Dios y es guerra. Y si el maestro fue perfeccionado en medio del sufrimiento, de contradicción, de dolor, de lucha, el profeta Isaías dijo que experimentado en quebranto, perfeccionado. La carta a los hebreos así lo menciona. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero hay quienes dicen, no, para eso murió Cristo en la cruz, para que yo viviera bien, para que me vaya bien en todo en la vida, que nunca me enferme. Si me enfermo, que me sane, porque Él lo prometió, que llevó en la cruz todos mis pecados y mis enfermedades. Así que, Señor, sáname. Para eso murió en la cruz. Jesús se hizo pobre para que yo me hiciera rico. Señor, ¿para qué quiero el oro en el cielo? Lo quiero aquí en la tierra. Para eso hizo el nuevo pacto, para que yo pueda pactar con Dios. Y hacen una doctrina superior al ejemplo del maestro, pero claramente él dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero muchos quieren serlo. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, lo más que puedes parecerte a Cristo en este mundo es en su muerte. Fíjate bien, ¿qué significa eso? Que guardas tu integridad, la integridad, su palabra íntegramente, aunque te cueste la vida. Así que todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es a lo más que puedes aspirar en este mundo. Y hay más. Estamos viendo solo la primera característica de 12. Permanecer en su palabra. El verdadero discípulo, que es perfeccionado, se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y le sigue. Vamos a los siguientes textos. Vayan al Evangelio de Marcos, al capítulo 8, verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy no escuchas hablar en las prédicas de esto. Dura es esta palabra, ¿quién la puede aguantar? Y desde entonces muchos de sus discípulos ya no le siguieron. Vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Verso 23. Aquí habla el Señor Jesús y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Algunos al principio quieren tomar su cruz cada día, pero solo por unos pocos días. Porque la cruz que nos pide tomar el Señor Jesús tiene que ser cotidiana hasta el día de tu muerte. Conforme pasan los años y el tiempo en que uno es discípulo de Jesús, recorres más el camino de la cruz. Pero por naturaleza misma no queremos la cruz nosotros. Ninguno la quiere. Se revela nuestra naturaleza vieja y quiere hacer su propia voluntad, los deseos de su propia mente y de sus pensamientos. Y no me refiero necesariamente al pecado, que eso está por descontado, me refiero a cosas legítimas, hermanos. Hacemos cosas que son en sí mismas legítimas, pero que no te niegas a ti mismo.
Algunas formas de negarte a ti mismo, y es la principal, y lo vuelvo a decir porque hay muchos jóvenes aquí, es tu pareja. La elección de tu novio y de tu novia. Confunden el enamoramiento con el amor. Y la atracción sexual o romántica no tiene nada que ver con el verdadero amor. Nada que ver. Si quieres tener un verdadero compañero, una verdadera compañera, ten a un discípulo de Jesús o a una discípula, pero verdadero. Pero ¿cómo vas a tener por compañero o por compañera a un discípulo de Jesús si tú no eres discípulo? Un verdadero discípulo de Jesús, si tú no eres una verdadera discípula, no te va a querer por compañero. Porque él sí es un príncipe con Dios. No es un príncipe azul. Es un verdadero príncipe con Dios porque es parte de Israel, del Israel de Dios. Y si quieres una verdadera princesa de Dios, tienes que tener a una verdadera discípula. Esa es una verdadera princesa. Pero si tienes a una que no sabe tomar su cruz cada día y seguirle, no pienses que tu matrimonio va a ir bien. No va a funcionar. Ahora, ¿qué buscan los que son del mundo y las que son del mundo? Un noviazgo por atracción, por enamoramiento, porque hay química. Porque dices, no, pues en la iglesia no hay. No, sí hay. Dios conoce a los que son suyos. Dios los conoce. En alguna otra canción les hablé de la tipología de Isaac, Rebeca, el criado Eliezer, que es figura de Cristo, del Espíritu Santo y de la iglesia. En que el Espíritu Santo es el que trae a la novia, a Isaac, a Rebeca. Porque Dios conoce a los suyos. Abraham dijo, no busques de ninguna entre las mujeres, sino de las hijas de mis parientes. Porque pues, el linaje es importante. Si tú quieres que tu linaje sea bendito, tu pareja tiene que ser del linaje de Abraham. Es decir, de la fe. Si no, no va a funcionar. Porque en el mundo, ¿qué buscan? No, pues que sea guapo, alto, de ojos azules, blanco, que tenga buen trabajo, rico. Es el príncipe azul, del tono de azul que quiere o conveniente. Y si es mujer, es lo mismo. Que sea alta, rubia, de ojos azules y demás. Y que tenga dinero. Y si no hay eso, pues esto es lo que hay. Pero que tenga dinero. Como dicen, que resuelva. Porque el premio soy yo. Así dicen las mujeres en general, también los hombres. El premio soy yo. No. No va a funcionar, hermanos. Ya las estadísticas dicen que ya superó, creo, la mayoría, más del 50%, el rompimiento de parejas. Y las que hay, se juntan, no se casan, y menos hacen un pacto ante el Señor. Menos hacen un pacto delante de Dios. Por cierto, los que no han hecho su pacto ante Dios, tienen que hacer un pacto ante Dios. No busco agradarles, hermanos, les estoy declarando la palabra. ¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles.
Ahora vayan al capítulo 14 de ese mismo evangelio. Al verso 27. Dice el Señor Jesús, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Estamos hablando que el verdadero discípulo permanece en su palabra, y una de las condiciones es llevar tu cruz cada día y seguirlo, porque Él es el camino. Si alguien no quiere esto, no puede ser discípulo de Jesús, aunque diga que ama a Jesús, aunque diga que le sigue, aunque diga que nació de lo alto, no puede ser su discípulo. En ese mismo evangelio, vayan al capítulo 9, el verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Uno que quería de ser discípulo, ¿verdad? Que te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces a lo largo de la vida yo he escuchado esto? Se conmueven por la palabra, lloran, reciben al Señor en su corazón y dicen, te seguiré a donde quiera que vayas, pero pasan a veces semanas, meses, 1 o 2 años, 5 años, 10 años y vuelven atrás. Porque no quisieron crucificar la carne. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Si buscas una posición en este mundo, hermano, primero antes que ser discípulo, no vas a poder. Es imposible. Recuerden por qué es importante cuando dice aquí el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Daniel capítulo 7. El Hijo del Hombre es uno como hijo de hombre, dice, es un ser humano con características divinas. El Hijo del Hombre es Dios mismo. Y dice que en este mundo no tiene dónde reclinar la cabeza, no tiene propiedades. No porque no pueda tenerlas, sino porque Él vino a un estado de guerra. Muchos quieren seguir a Jesús, pero mientras todo vaya bien, mientras seas bendecido, mientras tengas todo aquello que cualquiera anhela, que en sí mismo es bueno, pero que te distrae de que primero el reino de Dios y su justicia estén en ti. Se quieren quedar con las bendiciones de Dios y no con el Dios de las bendiciones. Y llaman bendición solamente a donde puedan reclinar su cabeza, es decir, donde puedas apoyarte en este mundo para vivir bien en este mundo, que no está mal, pero ya te advierte el Señor, pero si tú me sigues, vas a estar en un estado de guerra permanente. Y Jesús le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Es decir, déjame que primero siga con mi estilo de vida porque, ¿sabes qué? Pues la vida está dura, ¿no? Y primero la obligación y luego la devoción. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y entonces, si te conviertes a Dios, dice, si te conviertes, vas a dejar la religión de tus abuelos, la religión de tu padre, la religión de tu madre, lo que has recibido de mí, dejas de ser mi hijo, dejas de ser mi hija, o te quito la herencia, te desheredo. Así que, Señor, como la cosa está difícil, mejor hay que llevar la fiesta en paz primero en la familia. Eso es, déjame que primero vaya y entierre a mi, déjame que las cosas, y después ya vengo y te sigo. No puede ser. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y ustedes saben que los muertos son todos aquellos
que viviendo aquí, biológicamente vivos, no conocen a Dios porque no han nacido de lo alto, están muertos. Pero muchos dicen, no, primero y sobre todas las cosas, la familia. Humanamente es cierto, la familia es lo primero. Y sobre cualquier otra cosa, la familia, sí. Pero cuando la familia se opone a la obediencia a Dios, a permanecer en la palabra de Dios, el Señor te dice, deja que sus muertos entierren a sus muertos. Entonces, si tu hijo, si tu hija, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo del alma, no quiere ser discípulo de Jesús, no digo creer en Él, ser discípulo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y esto es algo que no entienden la mayoría. Dice, no, ¿cómo? Si yo paría a mi hijo, yo paría a mi hija, ¿es mi adoración? No, no, no. ¿Es un buen hijo? ¿Es una buena hija? Ajá, pero no quiere ser discípulo, no quiere permanecer en la palabra. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No está hablando figuradamente el Señor, ¿eh? Porque yo he visto a muchos cristianos que prefieren antes a sus hijos antes que obedecer a Dios. O a su pareja antes que obedecer a Dios. O lo que les ofrece el mundo antes que obedecer a Dios. Deja que primero me jubile. Deja que primero acabe este negocio que no es agradable a ti. Deja que primero lo haga. No. Verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Es la misma situación. La misma. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No está jugando Dios. Si tú ya le dijiste al Señor, te seguiré, pero ¿qué es mirar hacia atrás, hermanos? Es lo mismo. Mira, mi estilo de vida es este. A mí me gusta relacionarme con los de mi raza, con los de mi nivel. Eso es mirar para atrás. Pero ahora al verte a ti ya no puedo hacer acepción de personas. ¿Sí me explico? Mi familia tiene este prestigio. ¿Y cómo lo voy a dejar? Pues el Señor dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás, es decir, pretendiendo ser discípulo, considera su modo de vida antes de llegar a Cristo, ninguno es apto para el reino de Dios. No puede ser discípulo. Vayan ahora al libro de Gálatas. Al capítulo 5. Todos estos ejemplos son de aquellos que quieren ser discípulos, pero no quieren permanecer en la palabra, es decir, obedecerla. El verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y qué es la carne, hermanos? Tu naturaleza antes de llegar a Cristo. La carne se refiere a los deseos de los pensamientos, de los ojos, de los impulsos de nuestro cuerpo sin dominio propio, sin que el señorío de Jesús a través del Espíritu de Dios gobierne tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tu voluntad. Pero no te la va a imponer, porque tú libremente entregas la voluntad.
Eso es cargar tu propia cruz, tu propia sentencia de muerte a tu propia carne. Y muchos no quieren crucificar la carne. Eso es crucificar la carne con sus pasiones y deseos. La pasión es una emoción pasiva. Eso es pasión. El estilo de vida de este mundo fomenta en todo sentido las pasiones y los deseos de la carne. Hermanos, son 12 puntos para ser discípulos. Un verdadero discípulo. Hoy hemos visto apenas el primero. Nos quedan 12 reflexiones semejantes. Espero que te vayas y guardes en el corazón esta palabra y no vayas a decir, dures esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Si te hizo pensar esto, pues llévalo a la presencia de Dios y a la oración. Porque el que no hace esto no puede ser discípulo. Ninguno que ha puesto la mano en el arado y ha vuelto atrás es apto para el reino de Dios. Está ahí.